nosotros hasta el final de este primer bloque y podamos luego tener participación de nuestros asistentes, que estaba viendo en línea en este momento, oscilamos entre 42 y 44 en este momento. Gracias a todos por estar con nosotros privilegiando a la academia. Y también les recuerdo que en el chat, en el sistema de Zoom, se están enviando los links para poder comprobar la asistencia de todos los que estamos conectados y poder agilizar, por tanto, la entrega de nuestras constancias y de las constancias de esta reunión anual médica del Instituto Nacional de Cancerología y del curso específicamente que estamos atendiendo de anestesia oncológica. Igualmente, celebramos hoy día la primera reunión de la conformación de nuestra Sociedad Mexicana de Anestesia Oncológica, Asociación Civil, que en este año 2022 verá la luz y que hemos estado teniendo ya como preámbulo algunas reuniones previas para la conformación de la misma. 2022 será el año de inicio de nuestra sociedad y por tanto, estamos celebrando además hoy día de tener la reunión anual médica de nuestro instituto, finalmente este preámbulo para la conformación de nuestra sociedad. De acuerdo al programa que tenemos registrado y que todos ustedes han atendido, teníamos a continuación la presentación del doctor Giancarlo Ferretis, pero en la ciudad de León, Guanajuato, donde radica el doctor Ferretis, ha habido un pequeño retraso y por tanto moveremos el programa a manera de darle continuidad. Y por tanto, continuaremos con la doctora Cecilia Menchaca. ¿Me escucha, Cecilia? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, entiendo que ya la gente de soporte técnico te ha asesorado para compartir tu presentación, ¿es así? Sí. Bueno, sin más entonces, les presento a la doctora Cecilia Daniela Menchaca Rangel, quien es anestesióloga regionalista y a quien debo dar un reconocimiento por todo el trabajo desarrollado durante todo este año en el grupo de tumores mamarios de nuestro Instituto Nacional de Cancerología, con el programa que tenemos de tumores mamarios, potenciando la recuperación acelerada con técnicas regionales guiadas por ultrasonido en estas pacientes, y no solamente en estos trabajos que ha venido desarrollando ahí, en la unidad ambulatoria del INCAN, sino también dando soporte a todas las otras áreas de práctica del instituto en los distintos grupos quirúrgicos con técnicas regionales. De ahí surge precisamente la idea del tema que nos va a compartir la doctora Menchaca con la utilidad y el impacto que tiene el bloqueo cuadrado lumbar guiado por ultrasonido en cirugía oncológica lumbar. Sin más, le pido entonces a la doctora Cecilia que active su cámara para que todos la veamos y que iniciemos con la presentación que nos va a brindar. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, doctor. Pues bueno, como mencionó el doctor, soy la doctora Cecilia Daniela Menchaca Rangel, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ahí hice la alta especialidad de anestesióloga regionalista y actualmente laborando en el Instituto Nacional de Cancerología. Ahora, este tema, porque se me hizo importante de la utilidad de impacto del bloqueo de cuadrado lumbar guiado por ultrasonido en cirugía oncológica abdominal, porque actualmente el cáncer de colon, específicamente hablando, ocupa una tercera parte, o bueno, el tercer lugar de cánceres. Y obviamente esto implica que la mayoría de las veces haya algún tipo de cirugía abdominal. En el Instituto Nacional de Cancerología, los servicios que más tienen pacientes actualmente son los servicios de ginecología y gastrointestinal. Entonces, actualmente tenemos muchísimos, sí, también de mama, ¿no? Pero también tenemos de manera conjunta mucha cirugía abdominal, pues específicamente por estos servicios. Entonces, por eso se me hizo importante esta plática y pues continuando con los objetivos que tenemos en esta plática, obviamente es la anatomía de la pared abdominal. Hay que recordar cada uno de los nervios y de los músculos que nos van a inervar y estar en esta parte anatómica, el bloqueo cuadrado lumbar, las técnicas del bloqueo cuadrado lumbar, los tipos de cirugías a los que nos podemos, los que nos puede ayudar este tipo de bloqueo y la revisión de algunos artículos.
Entonces, muy importante, hablando de la anatomía de la pared abdominal, es su inervación. Empezando por los nervios espinales que nos dan los ramos ventrales y tenemos ramas cutáneas anteriores y ramas cutáneas laterales. Específicamente hablando de la pared abdominal, tenemos de T7 a L1, que son los lugares que nos inervan, ¿no? La pared abdominal. Y dividiendo por la mitad, en T10 tenemos la parte superior y la parte inferior, ¿ok? Otros nervios que también vamos a tener en cuenta son los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, el subcostal de T12 y el plexo lumbar. Entonces, de manera un poquito rápida, tenemos nuestros músculos de anterior a posterior. Tenemos nuestros rectos abdominales, que son dos pares unidos por nuestra línea alba, y de ahí nos conectamos con los siguientes músculos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y nuestro transverso abdominal. Y estos unidos por nuestra línea semilunar, ¿ok? Y de manera posterior tenemos nuestros tres músculos que son los que nos van a importar un poquito más en esta plática, que es nuestro erector de la espina, nuestro cuadrado lumbar y nuestros psoas. Entonces, esta imagen me gusta mucho, ya que tenemos nuestros músculos anteriores de anterior a posterior, cómo se van uniendo por aponeurosis y fascias. Las fascias son importantes en este tipo de bloqueos. Entonces, tenemos nuestros músculos rectos que se unen con nuestros músculos oblicuo externo, interno y nuestro transverso del abdomen, y de ahí en la parte posterior nuestro erector de la espina, nuestro cuadrado lumbar y nuestros psoas, ¿ok? Vemos que estamos muy en contacto con qué zonas, pues con el peritoneo, ¿no? O a nivel renal también. Entonces, una vez más, nos vamos a ubicar un poquito en la imagen donde están los músculos y muy específicamente de nuestro músculo cuadrado lumbar, que sabemos que se inserta de caudal acefálico en nuestra cresta ilíaca, también de nuestra cresta ilíaca y nuestras apófisis transversas de nuestras últimas vértebras lumbares, y de ahí se va hacia arriba y se inserta en nuestra última costilla y en las apófisis transversas de las primeras vértebras lumbares. Entonces, vámonos a esta imagen donde tenemos nuestro músculo psoas y después del músculo psoas o la parte posterior tenemos nuestro cuadrado lumbar. Y enfrente o de manera anterior de nuestro cuadrado lumbar tenemos estos nervios que ya habíamos mencionado, el ilio hipogástrico, ilio inguinal, nuestro femoral obturador y muy cerca, como podemos ver aquí, tenemos nuestras raíces nerviosas, ¿no? De nuestro plexo lumbar. Esto es muy importante, ya que el mecanismo de acción de este bloqueo es volumen dependiente y podemos bañar hasta nuestro plexo lumbar. Algo que juega o muy importante en este tipo de bloqueos son nuestras fascias. Entre ello, nuestra fascia tóraco-lumbar. Como lo menciona, puede ser un conducto que nos puede guiar y colocar todo el anestésico desde el tórax hasta a la parte lumbar. Entonces, tenemos dos teorías, una que son dos hojas de esta fascia tóraco-lumbar o tres. Entonces, empezando por dos, nada más nos menciona que va a estar la fascia toracolumbar posterior y nuestra fascia toracolumbar anterior, que como vemos envuelven nuestros músculos. Músculos cuáles importantes, nuestro erector de la espina, nuestro cuadrado lumbar y nuestro psoas. Y otra fascia muy importante con la que se conecta es la fascia transversalis. ¿Ok? Aquí vemos verde. Entonces, esa es una teoría de que todos nuestros músculos, o la mayoría de los que nos importan, van a estar rodeados por estas fascias, que de esta manera se van a comunicar. Y la tercera es que tenemos tres hojas de esta fascia, posterior, medio y anterior. Entonces, nuestra fascia transversalis se va a convertir en la parte anterior de nuestra fascia toracolumbar. Como podemos ver, envuelve muy bien nuestros músculos. Entonces, las fascias van a jugar una manera muy importante de cómo conducir nuestro anestésico local. Ahora, muy importante, podemos ver aquí que está nuestro cuerpo vertebral, nuestras apófisis
transversas y muy en contacto nuestro, nuestra zona paravertebral. Entonces, hablando simplemente del bloqueo cuadrado lumbar, por primera vez es descrito en el 2007 por el doctor Rafael Blanco, pero él lo mencionaba como una variación del bloqueo TAP, pero desde el 2013 en adelante se vio que es un abordaje totalmente diferente y que James Brown lo describe ya como tal el abordaje transmuscular, que sería el bloqueo cuadrado lumbar 3, ya que existen 4. Mylavius utiliza el bloqueo como analgesia ya en pacientes pediátricos en cirugías abdominales. En el 2015 ya aparecen más modificaciones de este bloqueo cuadrado lumbar y en el 2017 ya en la Sociedad Americana de Anestesiología se demuestra la extensión de este anestésico local al espacio paravertebral. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de este bloqueo? Uno, que es un bloqueo interfacial. Sabemos que todos los bloqueos interfaciales son volúmenes dependientes, como ya lo he mencionado. Bloqueos abdominales como el TAP, el recto, requieren mucho volumen de 20 a 25 mililitros. Y en este no es la diferencia, ¿no? Con ropivacaína .375 podemos bañar este bloqueo. Da una extensa analgesia de T7 a L1, que son los nervios toracolumbares necesarios para una analgesia somática. Y justamente en este tipo de bloqueos, que es el cuadrado lumbar, se menciona que hay una analgesia visceral a comparación de los bloqueos previos, el TAB o el recto. Da como tal una analgesia visceral. ¿Por qué? Porque llega al espacio paravertebral. Otra teoría o que se ha manejado es que la fascia toracolumbar cuenta con nervios simpáticos, con ganglios y mecanorreceptores que pueden ser bloqueados por los anestésicos locales. Por lo tanto, aumenta mucho la analgesia visceral y somática. Esta imagen me encanta. ¿Por qué? Porque vemos la sonoanatomía de toda la pared abdominal, de parte anterior a posterior. Entonces, nos ubicamos aquí nuestros rectos abdominales. Aquí hay uno, aquí hay otro y esta es la línea alba. Entonces, de anterior a posterior podemos ver cómo se unen por las fascias y la aponeurosis desde rectos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y nuestra músculo transverso abdominal. Y aquí ya nuestro cuadrado lumbar. Esto es muy importante para poder identificar y ver la sonoanatomía de este tipo de bloqueos. Ahora, específicamente hablando del cuadrado lumbar, ¿nosotros qué buscamos? Aquí intenté dibujar, pero bueno, espero se vea bien. Y se movió un poquito. Una imagen de trébol. Nuestro tallo va a ser nuestra apófisis de nuestro cuerpo vertebral, nuestra apófisis transversa, que sería esta en amarillo. ¿Ok? Y en este caso sería aquí. Y se ve nuestra imagen de trébol, que son los 3 músculos que tanto he hablado ahorita, que es nuestro erector de la espina, nuestro cuadrado lumbar y nuestro músculo del psoas. Entonces, esta imagen hay que tenerla como muy en cuenta para colocar el bloqueo. Aquí, como podemos ver, está en la continuación del cuadrado lumbar. ¿Con cuáles? Con los otros músculos que ya les había mencionado. El músculo transverso abdominal, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Esto es muy importante porque cada uno de los abordajes va a ser diferente y vamos a colocar el anestésico en diferente lugar. Entonces, técnicas del abordaje lateral o QL1 es el más sencillo. Es el que el paciente está en decúbito dorsal. Tenemos un transductor lineal que la mayoría de las veces es el transductor que más se usa o que más fácilmente se puede manipular, y colocamos el transductor entre la cresta ilíaca y el margen costal, ¿ok? En la línea media axilar, ahí colocamos el transductor y podemos ver esta imagen, que es una imagen que ya habíamos visto, el músculo externo, oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal y el cuadrado lumbar. Entonces, ¿por qué es diferente el TAP a este cuadrado lumbar? Porque en el TAP se coloca el anestésico entre el oblicuo interno y el transverso, ¿no? Y aquí no, vamos a colocar el medicamento entre la fascia del transverso y del cuadrado lumbar, rodeando de esta manera el cuadrado lumbar, ¿ok? Entonces, viendo aquí la imagen,
del dibujo, podemos ver que aquí se coloca el anestésico. ¿Ok? 20 mililitros de 20 a 25. Y esta es la primera técnica. La segunda técnica es la posterior. Se coloca ahora sí el paciente en decúbito lateral y colocamos el transductor igual entre la cresta ilíaca y el margen subcostal. Nos vamos en la línea mediaxilar, nos vamos posterior y cefálico y empezamos a ver el trébol o buscar el trébol, que aquí, esto lo donde estoy señalando es nuestra apófisis transversa y nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra vértebra. Nuestro músculo erector de la espina, nuestro músculo cuadrado lumbar y nuestro psoas. ¿Dónde colocamos el anestésico? Entre el cuadrado lumbar y el músculo erector de la espina. Como pueden ver, cada vez nos acercamos un poquito más a lo que es la línea paravertebral. ¿Ok? Entonces, de igual manera, aquí se ve la imagen, cómo colocamos el transductor y abordamos de posterior a anterior. ¿Ok? La técnica de abordaje anterior, cuadrado lumbar 3 o transmuscular, es similar el cómo colocar al paciente en decúbito lateral con un transductor convexo, más o menos en L2, L3, colocando el transductor entre la cresta ilíaca y el margen costal y colocando un poquito posterior y cefálico viendo nuestro trébol, ¿ok? Que está aquí nuestro músculo erector de la espina, nuestro músculo cuadrado lumbar y nuestro músculo psoas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que vamos a colocar nuestro anestésico local entre el cuadrado lumbar y nuestro músculo psoas. Ahí vamos a colocar el anestésico y si vemos, se va a unir o tiene menos distancia entre nuestro proceso transverso. Entonces, este abordaje se presume, se puede decir, en algunos artículos se menciona, que es el que afecta o que causa más bloqueo paravertebral a comparación de los otros dos ya mencionados. Muy importante, ¿por qué? Porque va a estar cerca, sí, de paravertebral y no solamente nos va a dar un bloqueo analgésico, sensitivo, de igual manera nos puede dar un bloqueo simpático, un bloqueo motor, ¿ok? Entonces, también nos puede dar un bloqueo del plexo lumbar. Es una de las complicaciones o efectos, mejor mencionados, que podemos ver en este tipo de bloqueos, ¿no? Y como pueden ver, es un bloqueo o la aguja va por todo lo que es el músculo cuadrado lumbar. De lo mismo se llama transmuscular, ¿ok? Porque atraviesa todo nuestro cuadrado lumbar, ¿no? Entonces, específicamente hablando de esta técnica, nos puede dar hipotensión, ¿no? Un efecto de un bloqueo, pero de igual manera, mayor analgesia visceral y somática. En este dibujo, si no lo entendemos como mucho aquí, podemos ver en el dibujo, o en el esquema, más bien dicho, nuestro cuadrado lumbar, nuestro músculo de psoas y cómo atraviesa todo nuestra aguja puede atravesar los músculos y colocar el anestésico. Como podemos ver, está muy cerca de nuestro espacio paravertebral. El cuarto bloqueo es el menos descrito, se llama intermuscular, que es justamente colocarlo en el músculo cuadrado lumbar, pero pues no es muy utilizado, es más utilizado este abordaje anterior y el lateral. Esta imagen o este esquema es de la Anisora, sabemos que es una de las páginas de anestesia regional más actualizadas, más usadas, y aquí de igual manera nos menciona dónde colocamos el anestésico, ¿no? Entonces el cuadrado lumbar 1 entre nuestra apófisis, bueno, entre las fascias de nuestro músculo transverso abdominal y nuestro cuadrado lumbar, el 2 entre el erector de la espina y cuadrado lumbar y el transmuscular o 3, que es entre el psoas y el cuadrado lumbar. Entonces, cada uno de estos bloqueos o técnicas nos va a dar cierta región analgésica. Se vio que el anterior te puede dar de T10 a L4, posterior y lateral,
de T7 a L1. Como vemos, es un gran margen de metámeras que podemos bloquear para una adecuada analgesia. ¿Cuál va a ser la dosis? Ropivacaína 0.375% de 20 a 25 mililitros o de 0.2 a 0.4 mililitros por kilogramo de peso corregido. Ahora, ¿qué indicaciones tiene? Cesáreas, cirugía laparoscópica ginecológica, histerectomías, cirugía abdominal inferior, sigmoidectomías, nefrectomías, alguna laparotomía o hasta artroplastia de cadera, por lo mismo que habíamos mencionado, de que llega a nivel paravertebral, el plexo lumbar, a L1, L2. ¿Ok? Entonces, muy importante, se ha visto desde el 2007, 2015, que es cuando se empezó a estudiar más este tipo de bloqueos, que las cirugías abdominales se benefician con este tipo de bloqueo, ¿no? Y que son cirugías grandes, cruentas, sigmoidectomía, nefrectomía, ¿no? Y generalmente son de difícil control de dolor. Entonces, con este bloqueo, pues nos puede ayudar. Contraindicaciones, obviamente, la infección local, alergia por anestésicos locales, inestabilidad hemodinámica, perdón, por lo que ya habíamos mencionado, alguna patología neurológica conocida, ¿no? También, como ya mencionábamos, sí puede ser alguna coagulopatía o alguna alteración hematológica que contraindique esto. Complicaciones, hipotensión bradicardia, intoxicación por anestésicos locales, ya que obviamente este tipo de bloqueos, como ya lo mencioné, es volumen dependiente, entonces si lo hacemos bilateral tenemos que tener en cuenta la dosis tóxica de nuestro anestésico local, que puede dar bloqueo motor de extremidades, como ya lo mencioné, un hematoma o perforación de órganos. Siempre hay que ver la punta de nuestra aguja. ¿Por qué? Porque si no podemos darle al riñón o a algún intestino, ¿no? Y pues nuestros artículos. Un poquito antes, como ya lo había mencionado, en el 2017-2015 se inició este tipo de bloqueos con cesáreas, con colecistectomías laparoscópicas, con apendicectomías laparoscópicas y con resecciones de colon. La mayoría cesáreas o colecistectomías son cirugías no oncológicas, obviamente, o la mayoría no necesariamente oncológicas, que tienen una disminución o sea, no son tan cruentas, ¿no? No, el control de dolor puede ser con un bloqueo peridural o con un TAP o simplemente con una analgesia intravenosa y no tiene que ser como tan dolorosa. Pero desde el 2018, 2020 y 2021 se han empezado estudios en cirugías en pacientes oncológicos, con cirugías más grandes como nefrectomía, resección radical de colon o alguno de este tipo de cirugías, que este es uno de los artículos que es del efecto del bloqueo cuadrado lumbar en cirugía abierta con cirugía radical de cáncer de colon, ¿no? Este es un estudio retrospectivo que es realizado en julio del 2019 a junio del 2020, que menciona dos tipos de grupos. Uno con anestesia general activa más bloqueo previo del cuadrado lumbar, solamente 27 pacientes, y este bloqueo se hizo con 0.4 miligramos por kilogramo con ropivacaína al 0.3%. O el otro grupo era bajo anestesia general, simplemente activa, con 29 pacientes. En ambos grupos se usó una bomba PCA que proporcionaba rescates de sufentanil. Esta estaba en una dilución con 2 nanogramos por kilogramo diluida en una solución salina de 100 mililitros. Entonces, ¿cuáles son los criterios o cuáles fueron los criterios de inclusión en este tipo de estudio de los años del paciente de 30 a 65 años hasta 1 a 2 con diagnóstico de cáncer de colon, obviamente con indicación quirúrgica? La técnica quirúrgica buscada fue la misma, con una incisión paramedial de 13 centímetros y una resección intestinal más o menos de 15 centímetros más nódulos linfáticos. Entonces, sí, algo cruenta. Y de la exclusión fue insuficiencia hepática o renal, metástasis, enfermedad hematológica o coagulopatía que hayan tenido previamente quimioterapia o tratamiento opioide previo, ¿no? Entonces, perdón. El estudio
¿qué quiso valorar? Una, el dolor postoperatorio en reposo o en movimiento a las 0, 12, 24, 48 horas, que definió T1, T2, T3, T4. La canalización de gases, la bipedestación, la estancia hospitalaria, uso de opioides y efectos adversos de los mismos, ¿no? De cada uno de los grupos. Entonces, ¿cómo iban a valorar el dolor postoperatorio? Pues en reposo, pues obviamente acostado el paciente. En movimiento, ya sea que sentado o tosiendo o que diera 5 pasos. Como podemos ver en los resultados, sí hubo un cambio significativo en el control de dolor, ya que en el grupo Q, que va a ser el de nuestro bloqueo, y grupo C, que va a ser en el que solo se dio anestesia general, TIVA, hubo una disminución del dolor cuando el paciente estaba en reposo y de igual manera cuando estaba en movimiento. Las horas cuando se levantó fueron menores en el grupo con bloqueo de cuadrado lumbar y la primera canalización de gases de igual manera fue primero en el grupo cuadrado lumbar. Para la toma de líquidos o semilíquidos, de igual manera fue más rápido en el grupo de bloqueo cuadrado lumbar. Y la dosis de opioide intraoperatorio y postoperatorio, de igual manera fue notariamente disminuido intraoperatorio en el grupo de este bloqueo. Comparación de efectos adversos como náusea, vómito, retención urinaria, depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, esa no hubo ninguna diferencia entre los grupos, no hubo P significativa, pero con el control del dolor, un adecuado movimiento del paciente, pues sí hubo un resultado, ¿no? Eso fue de anestesia general intravenosa contra el bloqueo, anestesia general intravenosa más el bloqueo, ¿no? Entonces, en ese primer artículo, aunque fue retrospectivo, que eso sabemos que nos puede limitar un poco, observamos un adecuado control de dolor, ¿no? Y aquí, en otro estudio, en el que observamos un comparativo en el bloqueo del transverso abdominal con el cuadrado lumbar para cirugías colorectales laparoscópicas, vemos que en este estudio fue prospectivo, aleatorizado, doble ciego, como por el agosto del 2018, y que se hicieron 2 grupos. Bloqueo QL, obviamente, que es el bloqueo de cuadrado lumbar, y el bloqueo TAP, ¿no? Que en ese fueron 39 personas. Todos fueron bajo anestesia general intravenosa, pero el bloqueo fue previo a que se le diera la anestesia general a todos los pacientes. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? ASA1, ASA2, de edad de 40 a 80 años y resección radical de colon laparoscópica. De exclusión, infección en el sitio de punción, coagulopatía, índice de masa corporal mayor o 40 o mayor de 40 y de igual manera el uso crónico de opioides. Los bloqueos que se hicieron previo a que se durmiera el paciente fueron bilaterales y con rofebucaína al 0.375, 20 mililitros cada lado en los 2 tipos de bloqueos. Se estandarizó mucho lo que fue el tipo de anestesia general, que fue TIVA, con una inducción de propofol de 1 a 2 miligramos kilogramo, rocuronio del 0.6 miligramos por kilogramo y remifentanil de 2 a 4 nanogramos por mililitro. Y el mantenimiento fue con propofol y remifentanil. El manejo del dolor postoperatorio aquí fue mucho más específico en comparación del estudio anterior, que fue paracetamol 1 gramo intravenoso cada 8 horas, parecoxib 40 miligramos IV cada 12 horas y PSA con morfina, solamente bolos de rescate 2 miligramos. Y muy importante, sin medidas antieméticas. Entonces, ¿qué se quiso medir aquí? Es la cantidad de rescates de morfina. Esto para ellos fue su primer objetivo. ¿Cuántas veces estuvo rescate de morfina? Dolor postoperatorio en reposo y en movimiento también se midió. Los efectos secundarios de los bloqueos, tiempo de inicio de peristalsis y estancia hospitalaria. Entonces, fue muy homogénea la muestra, como podemos ver.
la edad de 60 años en el bloqueo cuadrado lumbar del TAP 63. Muy importante en este lado, el tipo de cirugía. Resección baja anterior, que fue la que más, la cirugía que más se hizo, y de igual manera homogénea la duración de cirugía y de la anestesia. ¿Ok? Y muy poco el sangrado al parecer. Pero bueno, de esta tabla rescatamos que fue de manera homogénea la muestra. Muy importante, ¿qué otros resultados tenemos? La morfina. El consumo de morfina en miligramos de cada paciente. Recordemos que el bloqueo TAP ya es un bloqueo establecido que sabemos que nos da una adecuada analgesia a la región abdominal, pero ¿qué observamos a partir de las 6 a 48 horas? Que disminuye considerablemente el consumo de opioides en nuestro bloqueo cuadrado lumbar a comparación del bloqueo TAP, ¿no? Entonces, esta PESI fue significativa a partir de las 6 horas. Muy importante, nuestra escala de dolor cuando el paciente estaba en reposo y cuando estaba en movimiento. De igual manera, cuando estaba en reposo, a partir de las 8, 12 y 24 horas hay un aumento de dolor en el bloqueo TAP, y en movimiento 8, 12, 24 y 36 horas. Lo que sí no hubo una P significativa fue en la primera ambulación, en la canalización de gases, en la dieta o la estancia hospitalaria. Esa fue similar. De igual manera tenemos que entonces hay un adecuado control analgésico en este tipo de bloqueos, y no solamente comparado con una anestesia general o una analgesia intravenosa, sino simplemente hablando con otro bloqueo interfacial. ¿Cuáles son nuestras conclusiones que podemos ver en este tipo de bloqueo? Pues el bloqueo nuevo, entre comillas, puede ser. ¿Por qué? Porque aunque ha sido ya establecido del 2007, apenas está desde el 2018 abordando para cirugías abdominales más grandes, nefrectomías, cirugías como mencionaba de cadera, eh, resecciones intestinales, sigmoidectomías. Entonces, como podemos ver, son cirugías cruentas, cirugías que se manejan mucho en el instituto, ¿ok? ¿Adecuada analgesia? Sí, sí nos da una adecuada analgesia. Observamos que hasta 48 horas, a comparación, no sé, del bloqueo TAP, nos puede dar una adecuada analgesia. Mencionaban en la plática anterior, el bloqueo peridural nos ayuda muchísimo. En el instituto manejamos mucho lo que es el bloqueo peridural para una adecuada analgesia. Pero como se mencionaba anteriormente, pues hay que tener mucho cuidado, una desde el catéter peridural, que no se mueva, que siga dando una adecuada analgesia, que nadie lo toque más que nosotros, y otra, pues la tromboprofilaxis, que aquí con ¿cómo se llama? La colocación del bloqueo, pues nos podemos olvidar un poquito de esa parte, ¿no? Menor tiempo de recuperación. Vemos que los pacientes con anestesia general solamente y con analgesia intravenosa tienen un mayor tiempo de recuperación, ya sea en la comida, en levantarse, en canalización de gases, a comparación si les colocamos el bloqueo cuadrado lumbar. Y muy importante, la mayoría de estos estudios empiezan diciendo que necesitamos un adecuado control o disminución de la respuesta al estrés quirúrgico. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes, dependemos mucho, bueno, por ser oncológicos, dependemos mucho de la respuesta inmunitaria, ¿no? En este caso, al estrés quirúrgico. Entonces, colocando este bloqueo previo a la anestesia general y a la incisión quirúrgica, nos puede ayudar mucho a un adecuado control, o más que control del cáncer, sino dar como el granito para que disminuya mucho la metástasis o recidiva, ¿no? De este tipo de cirugías. Pero es algo que se busca, más no es estudiado. A lo que voy es que no hay un artículo que me diga que sí disminuyó de manera clara con el tipo de bloqueo cuadrado lumbar, específicamente hablando del cuadrado lumbar. Pero bueno, por eso lo puse como pregunta, pero sabemos que nos puede ayudar mucho en la analgesia y en la respuesta del estrés quirúrgico. Y bueno, eso sería todo de mi parte y de la presentación.
Muchas gracias a Cecilia por esta brillante presentación.